Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana este espacio con Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia de la República. Buenos días, Lisandro. Buenos días a todos. Bienvenido. Buen día, ministro, bienvenido. Decía al presentarle ahorita que quizás usted podía tener, o sin el quizás, la información que nosotros no tenemos de los momentos complicados que se le presentaron al gobierno cuando el presidente se debatía entre si presento o no presento un proyecto de reforma fiscal. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil fue el proceso? Bueno, ustedes no son ajenos a la realidad que vive el país y el mundo. Todas las decisiones que tienen que ver con temas económicos, políticos y sociales hoy en día son difíciles porque hay un nivel de incertidumbre enorme. Nosotros, si algún éxito hemos tenido en nuestra gestión, es la capacidad en cómo hemos ido manejando la coyuntura desfavorable que se nos presentan diariamente y los programas que teníamos establecidos en nuestro programa de gobierno. Ustedes saben que siempre habíamos hablado de la necesidad de una reforma fiscal integral. Eso significa que nosotros íbamos a abordar los temas de gastos y de ingresos. Pero además hay una gran responsabilidad que tomar y es que esa reforma, cuando se discuta y finalmente se establezca, tiene que ser realmente un verdadero instrumento de desarrollo. Nuestra arquitectura tributaria, fíjense que ya no me estoy refiriendo a la parte fiscal, a la tributaria particularmente, está llena de distorsiones. Aquí prácticamente los ingresos del gobierno descansan en 4 o 5 sectores. Eso no es sostenible en el tiempo. Una reforma integral tiene que conllevar una serie de reestructuraciones de fondo de lo que hoy tenemos como estructura tributaria. Las condiciones en este momento no están dadas. Y lo que nosotros hubiéramos podido hacer en las actuales circunstancias iba a ser un parche más de lo que se han hecho históricamente, que han acrecentado el nivel de distorsión que tenemos hoy. Entonces, responsablemente decidimos que este no era el momento. Claro, esa no es una decisión fácil, esa es una decisión que se consultó, se trabajó, se estudió, se manejaron cientos de variables, se consultaron gente que influyen en la sociedad, no solamente empresarios ni el sector laboral, sino también gente de los medios, porque la verdad que ese es un compromiso de nación. Cuando se aborde la reforma que este país necesita, una reforma fiscal integral, y que termine siendo un verdadero instrumento de desarrollo, ese va a ser un compromiso de nación. Solamente así podemos lograrlo. Es decir, que posiblemente ese tema vuelva a la Comisión Económica y Social, al CES, para que sea un pacto entre todos los sectores del país. Así lo manda la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero el momento no sabemos cuándo, porque la verdad que predecir cualquier cosa hoy es mucho riesgo. La verdad que cada día el mundo nos sorprende, hay un incremento acelerado de los commodities, eso se refleja en los costos de producción, hay un desabastecimiento. Nosotros hemos ido manejando esa situación, entiende mucha gente e inclusive los organismos internacionales que lo hemos hecho inteligentemente. La República Dominicana, y hoy podemos mostrar unos resultados que realmente nos llenan de orgullo al equipo que acompañamos al presidente Luis Abinader, y también así debe sentirse la sociedad, porque ha sido un esfuerzo de todos. Y hoy la República Dominicana, cuando nosotros vamos a mostrar los resultados de nuestro primer año completo de gestión, un presupuesto hecho por nosotros y ejecutado por nosotros 100%, como se vislumbra que va a terminar el año dentro de 2 meses, vamos a tener unos resultados que la verdad que no lo esperábamos, pero sí entendíamos que estábamos haciendo el esfuerzo correcto para que las cosas mejoraran. Y a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todos los resultados no muy optimistas que se están viendo en otros países,
nosotros en la República Dominicana vamos a haber crecido alrededor de un 11%, terminará así en diciembre, hoy estamos por encima de eso, y muchísimos otros indicadores macroeconómicos van a terminar en condiciones muy favorables. Lisandro, un cafecito Santo Domingo para usted, igual para nosotros. Gracias. Voy a insistir en un tema que me interesa conocer un poco más, porque en medio del mar de especulación que se armó a propósito de el proyecto de reforma o de reorganización fiscal o del pacto fiscal, se conoció que habían corrientes distintas al interior del gobierno. Habían funcionarios que insistían con el presidente de la República para hacerlo sí o sí. Había otros funcionarios que decían al presidente, y parece que el presidente se inclinaba mucho en esa dirección, de que había que esperar un momento más adecuado para abordar ese asunto de manera frontal. Le pregunto si no generó alguna bembita entre técnicos, burócratas del gobierno que entendían que era sí o sí. Mira, la dinámica interna del gobierno es interesantísima, porque nosotros tenemos diferentes puntos de vista, ideas encontradas, se arman debates muy interesantes. El presidente Abinader, quizá por su liderazgo y por su capacidad de gestión, ha conformado un equipo de gente que tiene visión diferente, criterios propios, y él se da el lujo de dirigir esos debates. Pero a final de cuentas, la decisión es de él, y nosotros, sus colaboradores más cercanos, tenemos que, dentro de esa dinámica, jugar un rol. Pero obviamente que en todo, no en este caso, dentro de ese escenario, dentro de ese ecosistema de los ministros, se dan debates, opiniones encontradas, y esa es la riqueza de ese equipo, que hay gente con visión diferente, con orígenes diferentes, con formación diferente y con intereses diferentes. Y ese debate enriquece, y son todos gente que aportan, pero a final de cuentas la decisión del presidente, después que es madurada, consensuada y discutida con otros asesores que él tiene fuera del ámbito de los funcionarios, se toma una decisión que yo creo que hasta ahora hemos tenido más decisiones positivas que negativas en todo nuestro ejercicio, y los resultados darán cuenta de eso. Ministro, quiero volver, ministro, sobre algo que Daniel planteaba, pero hacerlo más puntualmente. Cuando el presidente convoca al país y a los sectores vivos de la nación a una serie de reformas, hace aproximadamente 3 meses, una de las reformas que se convocó era la reforma fiscal. Luego se saca del CES y se anuncia que el presidente convocaría al liderazgo político nacional, él directamente, para buscar un consenso. Ya ayer eso se cerró, puesto que el presidente anunció que no hay reforma fiscal. La pregunta puntual, ¿vuelve o volvería esa convocatoria a una discusión sobre una reforma fiscal que ya está ordenada por la Ley Nacional de Desarrollo, la agenda, ¿cómo es? La Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Ya volvería esa discusión al pacto convocado en el CES? ¿Volvería ahí? Oportunamente tendrá que llegar ahí, porque la ley establece... Pero no dentro del marco que está ahora mismo discutiéndose las otras reformas. No, en este momento no. Ok, segundo punto. El presupuesto se envió. Cuando el presupuesto se envía, hay una parte donde se señala que se enviaría adicional posteriormente una reforma. De hecho, está en el texto donde el presidente lo propone el presupuesto al Congreso, y el propio presidente de la Cámara de Diputados dijo que estaban esperando que llegara esa reforma para conocer el presupuesto. Quitado del escenario el tema de la reforma, el presupuesto no se afecta, no hay afectación en cuanto a las proyecciones de ingresos. Eso se va a discutir entre hoy, mañana y principio de la semana siguiente, pero se entiende que ya disipada el tema de la reforma, si surge algún cambio es mínimo, pero obviamente algo tendrá que suceder, porque el hecho de que no vaya a haber reforma es probable que haya que hacer algunos ajustes, sobre todo por el lado del gasto. Entonces eso lo vamos a evaluar, pero eso sería una agenda a partir de hoy. En el caso, discúlpeme, Freddy, para una tercera pregunta en esta línea y concluyo. En el caso de, el gobierno tiene instrumentos fiscales en sus manos que pudiera utilizar sin reformar, y le cito uno. Hace años se pasó la ley que establece
un criterio diferente a la hora de gravar el impuesto de circulación. Se contempla, vehicular me refiero, se contempla identificar instrumentos legales que estarían disponibles para incrementar los ingresos del Estado sin pasar nuevas leyes. Así es. Y también se contempla hacer más eficientes las recaudaciones, que de hecho han sido mejoradas, pero hay espacio para seguir mejorando, y se tomarán algunas medidas administrativas dentro del marco de la ley para mejorar los ingresos. Cuarta, y ya le doy paso a Freddy, en el caso de el pacto eléctrico, que fue una condicionante, bueno, fue una petición de los sectores empresariales, decían, antes de conocer incrementos fiscales, vamos a trabajar el pacto eléctrico que ya está firmado. Una de las cosas que se contempla es la transparencia, transparentar la tarifa, y lo que incluye un desmonte del subsidio, y por tanto eso debe impactar las transferencias al sector eléctrico. Eso también se contempla acabarlo en este año, en una eliminación o reducción de las transferencias a partir de una eliminación del subsidio y el incremento en la tarifa eléctrica. Así es, pero eso no es un tema de un año. El mismo pacto y el reglamento que se discutió en el CES establece el desmonte de la tarifa, pero en un periodo de tiempo que no sea traumático. ¿Qué tiempo? Mira, no te puedo hablar con precisión, pero yo te puedo decir que el ajuste ahora, el que se va a establecer de forma inmediata, mes que viene, empiece, ya está aprobado, pero la ley establece un periodo de tiempo para la aplicación, va a afectar al sector que más impacto va a tener es un 1% de la tarifa, porque ese es un proceso que se suavizó un poco por la coyuntura económica. ¿Un 1% de los usuarios? No, al 1% de la tarifa, del incremento de la tarifa, correcto. O sea que... El mínimo. O sea, el que más va a impactar lo va a impactar con un 1%. Sí, porque es un ajuste que cada 4 meses se va a ir implementando. Y ahora es mínimo. Claro, lo importante de esto es que vayamos creando la cultura de que cuando los costos aumentan, hay que aumentar el precio de la energía eléctrica, algo similar a lo que pasó con el combustible. Y eso es producto de una discusión dentro del CES y lo establece la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Había habido una gran irresponsabilidad de la sociedad dominicana en no implementar eso. Recuérdense que ese subsidio es responsable del 50% del déficit fiscal de la República Dominicana. Eso era insostenible. Entonces nosotros estamos trabajando dentro de lo que discutimos y pactamos en ese escenario que es el CES, donde participan la sociedad civil, el gobierno, los empresarios y los empleados. Yo creo que el presidente Abinader ha dado una gran muestra de responsabilidad, no solamente con el pacto, sino también con el reglamento, porque el reglamento lo aprobó hace una semana aproximadamente, salió el decreto. Y esa ha sido una de las medidas más valoradas por los agentes económicos nacionales e internacionales, por las calificadoras de riesgo y por los organismos multilaterales. Eso acompañado con otras medidas que hemos anunciado que vamos a tomar, pero más que todo acompañado del ejercicio que hemos tenido, cómo hemos manejado el gasto público, los ahorros con relación al PIB que vamos a mostrar como resultado de la gestión de este año. Porque al día de hoy, el crecimiento que hemos tenido nos permite que muchos de esos indicadores macroeconómicos que se relacionan con el PIB hayan mejorado. Por ejemplo, la deuda externa de la República Dominicana va a bajar aproximadamente 5% con relación al PIB este año, en un año de crisis. Relativamente hemos controlado la inflación. Digo relativamente porque hay unos factores exógenos que es imposible que podamos batallar con ellos. Pero también vamos a disminuir la cantidad de dinero que dedicamos para pagar intereses con relación al PIB, obviamente. Entonces, yo creo que si logramos, como se proyecta, terminar este año, que como dije anteriormente, todavía nos quedan 60 y pico de días de gestión, nosotros vamos a poder
lidiar con la situación económica, atendiendo la parte social y política, que recuérdense, y eso yo lo tengo muy claro, esto es un proyecto de nación y un proyecto político que nosotros tenemos que mantener la paz social, tenemos que mantener los instrumentos del desarrollo de forma activa, pero sin perder de vista que el mundo se encuentra en unas condiciones muy especiales. Ministro, tomada la decisión ya de que no habrá reforma fiscal, yo le pregunto y quiero que usted me conteste sinceramente, ¿qué tan útil fue para ustedes haber filtrado el proyecto de reforma? Es que yo entiendo que nosotros no filtramos nada. Primero, ese proyecto que se filtró no era ni siquiera sujeto de discusión muchas de las figuras que estaban ahí, dentro del equipo que estábamos manejando eso. ¿Ustedes creen que nosotros íbamos a filtrar algo que afectara a la clase media como se mostraba ese escenario? Eso fue malintencionado, eso fue dirigido con unos intereses ajenos al interés del PRM y del gobierno. Eso fue para hacernos daño. Usted no vio que ahí se establecía un aumento al impuesto sobre la renta personal a gente que ganara más de 70,000 pesos. Una clase media que está ya saturada de impuestos. Aquí una persona de clase media, asalariado, paga alrededor del 55% de sus ingresos de impuestos directos e indirectos. Y la sociedad no le da nada a cambio de eso. Ese mismo empleado, clase media, que gana 150, 175,000 pesos, un privilegiado en este país, la sociedad dominicana le quita el Estado dominicano le quita el 55% y tiene que tener su hijo en un colegio privado. Tiene que tener en su casa una cisterna. Tiene que tener un guardián. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer? Eléctrica y seguro médico. Planta eléctrica y seguro médico. ¿Cómo vamos a plantear una cosa así? Pero, ministro, usted ha negado la filtración, más no la paternidad. Ese documento se produjo en el gobierno, independientemente de que no se consideraran alguna figura o que no se filtrara. Es un documento de gobierno. De alguna agencia del gobierno se hizo eso. Bueno, las informaciones que yo tengo es que no. Se hizo muy bien hecho. O sea, se cogió un formato que era en el que nosotros trabajábamos y se cambiaron cosas. Miren, una de las cosas por las que nosotros no profundizamos en este momento el tema de la reforma es porque lo que se podía hacer iba a agravar esas distorsiones como el impuesto, la forma en que se graba aquí a la clase media, como también se graban a ciertos sectores industriales o comerciales o de servicios que son los 4 o 5 que pagan. O sea, íbamos a ir a pescar al mismo escenario donde habían ido todos los anteriores, y eso lo que iba era agravar la situación. Entonces, responsablemente, nosotros a partir de ahora vamos a abrir un debate para que cuando sea oportuno, sin presión de ningún tipo, porque las condiciones que hemos logrado, económicas y vamos a llamarle quizás hasta social y políticamente, nos permiten ganar un espacio de tiempo para hacer la transformación estructural que este país necesita para lograr una sociedad menos excluyente, más participativa y crear los cimientos del desarrollo de una sociedad, sobre todo post-COVID, que es totalmente diferente a lo que había antes. Una arista, ministro, de todo este tema ya ha sido citada, pero voy tangencialmente a ella. Las calificadoras de riesgo, que era algo que estaba en el tapete como un mecanismo de presión. ¿Qué se ha manejado con esto? ¿Se ha hecho alguna diligencia o se visualiza que las medidas tomadas no afectará la calificación, que es un tema muy importante para el país que nos hacen? Mira, nosotros obviamente hemos hecho la tarea con las calificadoras de riesgo y con los organismos multilaterales. Pero si somos justos, en este momento, con los resultados que estamos teniendo y con lo que debemos cerrar el año, nosotros lo que nos merecemos es un upgrade.
que es lo contrario de la amenaza que teníamos, con razón, con la amenaza que teníamos antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hicieron la tarea, es que hablaron con la calificadora. Está manejando... Nosotros siempre mantenemos los contactos, porque sería iluso pensar que no es así. Claro. Pero esa gente no se dejan influenciar. Nosotros lo que estamos... Pero se hizo la tarea. Sí, claro. Y esa encontraron, es nuestra responsabilidad. Y encontraron oídos receptores a las inquietudes del Claro del que gobierno. sí, porque los indicadores por los cuales nos miden, todos han mejorado este año, a diferencia de otros países. Fíjense, porque esa gente lo esperan. La mayoría de los países han tenido un downgrade, menos nosotros, y es porque ellos le van dando seguimiento. Se va a reflejar ahora en la inversión que viene con el turismo que está llegando. Pero señores, miren, inversión por más de 3.000 millones de dólares vamos a tener este año, un récord histórico en la República Dominicana. La reducción del déficit, nosotros terminaremos entre 1 y el 2%, eso es lo que se proyecta, puede variar en 2 meses, pero eso es también un récord histórico en la República Dominicana. Reservas internacionales de casi 13.000 millones de dólares. Hemos crecido 70% con relación, no al 20, porque el 20 no es un indicador, al 19. O sea, hemos tenido un desempeño, señores, que la verdad que ustedes verán cuando esto concluya, que vamos a ser reconocidos, Ministro, no solamente por la sociedad dominicana, sino también por muchos países. ¿Ustedes como gobierno tienen posición alguna sobre el proyecto que pasó el Senado, donde se eliminan todas las exenciones y todos los incentivos en la economía dominicana? Mira, nosotros todavía no hemos trabajado ese tema en el equipo de gobierno como equipo. Me imagino que el presidente lo estará atendiendo él unilateralmente. Pero la posición mía es tratar de convencer a los legisladores que se incorporen con nosotros y la sociedad en sentido general a trabajar la reforma fiscal integral para evitar ajustes aislados y que veamos esto de forma integral, que es lo que realmente conviene. Ministro, antes de que se nos vaya, el tiempo ya es poco lo que nos queda. Usted está manejando el tema transporte en el gobierno y hay dentro del tema transporte hay una tarea inmediata que es lo de la documentación de las motocicletas, por lo que se sabe, la cantidad de delitos que se cometen desde motocicletas. ¿Cuál es el éxito que pudiera tener ese programa? ¿Habrá manera de documentar el 100% de las motocicletas? Bueno, el 100% quizás no, pero vamos a un buen ritmo. Y nosotros lo que hemos hecho, ustedes saben que se está implementando un plan estratégico contra la delincuencia. Y estamos atacando sectores específicos y provincias específicas. Y hemos dado prioridad a esos sectores y a esa provincia. Ese plan va muy bien. E inclusive en los sectores donde se ha implementado, no solamente todas las medidas, porque el efecto no es solamente de esa medida, es un esfuerzo del gobierno completo. Cuando se articula sobre un sector, son varias agencias del Estado que intervienen, educación, salud, mujeres, todo, el Ministerio de la Mujer, todo eso interviene simultáneamente. Estamos teniendo resultados asombrosos. Ahí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís hay 3 sectores donde la criminalidad ha bajado a 0 en los 3 meses que estamos trabajando. Esa información el ministro de Interior y Policía oportunamente hará su reporte. Y esa medida ha colaborado en ese sentido. Segregar el impacto de esa medida de todas es un trabajo ya un poco más difícil, pero también lo haremos. Ministro, gracias por su tiempo. Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia. A ustedes gracias. Hasta mañana.